computadora. Luego, si queréis, os paso el enlace a Drive de los vídeos para que lo tengáis. Un dato curioso que me hizo que pensar es que en el vídeo que hicimos la otra vez, que lo grabamos, vuestro hijo estaba con vosotros. Sí. Vuestro hijo estaba ajeno a lo que estamos haciendo. Hay 3 veces en el vídeo donde decís la palabra Álvaro y él se pone a llorar. A mí me dejó eso un poco descolocado, porque estamos hablando de él todo el rato, de cosas, de tal y cual. Pero en distintos momentos del vídeo decimos Álvaro y el niño se pone a llorar. Ustedes imaginaros, os voy a hacer una pregunta, simplemente por descartar esto que os voy a contar, porque a mí me ha estado haciendo pisco esto de lo que yo voy a contar, de lo que se me ha ocurrido a mí. Y es que imaginaros que ustedes vais en un coche por la autovía y vais con un coche con los cristales totalmente tintados. No se ve el interior del coche. Ustedes vais conduciendo vuestro coche y llega un momento en que el coche deja de funcionar. Es decir, no funcionan los pedales, no funciona el volante, no funciona nada. El coche se queda parado en mitad de la autovía. Los coches que van por la autovía pasan al lado vuestro y os pitan. Os insultan, os dicen, o tal, que estáis en medio, quitaros de ahí, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes desde el interior del coche estáis intentando decirle a la gente, se me ha roto, no puedo, no funciona el volante, no funcionan los pedales, no puedo hacer nada, no tal. Pero la gente que está afuera no lo sabe porque no ve el interior. La pregunta que os quiero hacer, ¿ustedes o un médico, ustedes sois conscientes o sabéis a ciencia cierta que el problema que tiene el niño es que realmente el niño es consciente de lo que pasa alrededor, pero tiene ese volante roto? Es decir, el vínculo que hay entre su cuerpo de poder expresar, de poder hacer, y su interior como conciencia, es lo que está, ese vínculo está averiado. Es lo que siempre... ¿Esto lo habéis planteado alguna vez? Sí, sí, más de una vez. Siempre, porque además los médicos nos insisten y nos preguntan. Y yo siempre digo que Álvaro no puede comunicarse, pero que yo estoy segura que Álvaro sí sabe dónde está, con quién está y lo que le pasa. Lo que pasa es que él es imposible la comunicación. Los médicos siempre han dicho eso, que nosotros creemos que él sabe más y entiende más de lo que nosotros mismos creemos. Y nosotros somos los padres y nosotros mismos, y los médicos dice, pero claro, es que es imposible saberlo. Claro, porque hablan y él no se puede comunicar de ninguna manera. Él no, ni con las manos, ni con el habla. Solamente es el llanto y la mirada cuando está bien. Y yo siempre digo que sabe que él tiene más conciencia de lo que nosotros pensamos. Incluso de nosotros, ya te digo, que nosotros, yo muchas veces digo, Álvaro es que no se entera de nada. Yo mismo lo digo. Digo, Álvaro, por mucho que nos diga, el otro día estaba alguien y me dice, tú, Álvaro estaba allí, digo, Álvaro no se va a enterar de nada de lo que estamos diciendo. Y veces, como tú nos has dicho ahora, yo digo creemos que, no. Que hay veces que parece que sí. Yo digo que no, yo digo que Álvaro sí se entera y sí sabe dónde está. Es y muy con quién complicado. está. Es muy complicado. Os pregunto, ¿ustedes habéis planteado alguna vez que las crisis que tiene Álvaro es la forma de expresar de que algo está pasando y no lo puede trasladar? La crisis... Yo creo que la crisis se lo produce dolor. Y sí, yo estoy segura que es dolor. Y además, cuando el dolor es muy, muy intenso, tú se lo ves en la mirada, que él te mira como frustrado, como que me duele, que no puedo más, que me hagas algo, ¿no? Ayúdame. A mí me da, cuando tiene mucho dolor, su mirada cambia. Vale. Así vale, que... Es verdad que lo que tú dices que... pero es verdad que cuando llorar, muchas veces sí. está llorando, y hay veces que llora porque quiere acostarse en su cuarto, porque está cansado y porque no quiere más jaleo. Y nada más que ve que está subiendo las escaleras, ya él se calla, porque ya sabe que va para su cuarto. Entonces es consciente de lo que pasa a su alrededor. Sí, Entonces, sí. Sí, pero lo de la crisis, eso que estás diciendo tú, yo creo que es más, cuando una vez que entra en crisis es dolor ya, pero siempre la que antes de entrar en crisis siempre está como inquieto, como... O sea, a lo mejor eso sí es la forma de expresar que va a entrar en crisis. Hay días que él está dispuesto a que haya jaleo alrededor y no le molesta, y hay otros días que no quiere jaleo a su alrededor, y cuando viene la hermana y empieza a chillar al lado y él se pone nervioso y se queja, y yo creo que él sabe lo que quiere en cada momento, ¿verdad? Lo que pasa que es verdad que es muy difícil
muy difícil saberlo y demostrarlo. Los médicos me preguntan y yo les digo que creo que sí, pero yo no se lo puedo asegurar. Es que son dos porque cosas. los médicos lo ven y no... No, pero son dos cosas, es lo que él dice. El llanto no expresa que... No, como has dicho tú, que con el llanto no está expresando que algo está pasando en su interior, ¿no? El llanto es dolor, pero sí es verdad que también es forma, exactamente. También cuando pero tiene también hambre produce el dolor. o está Sí, esas son cosas, pero yo me remito a la crisis nada más. La crisis, el llanto no es solo para expresar que algo pasa en tu interior, que no está funcionando bien. Dolor, claro, el dolor. El dolor. Pero yo lo que me vengo a referir es de alguna forma de que él diga que estoy aquí, que no puedo expresarme hacia ti con algo. Mi mujer te lo ha dicho. Es cierto que aún así, si él con la edad que tiene no ha tenido contactos con niños y todo eso, siempre va a tener una mentalidad más infantil que un niño de 8 años. Correcto. Pero claro, para los 8 años que tiene, a lo mejor el simplemente hecho de que tú le digas, si me estás escuchando, dame una prueba. Si él no te puede dar esa prueba, porque el vínculo que hay entre su conciencia y su cuerpo no existe, es frustrante. Por eso te digo, claro, ese dato no lo tenemos. Es correcto, ¿no? Claro, sí, no, ese dato no lo tenemos. Pero... Sí, es verdad que lo que te ha dicho. Lo habéis planteado como yo, ¿no? ¿O lo habéis planteado como yo? Sí, muchísimas veces. Muchas veces. Pero lo que ella te ha dicho que la cara de él, de decir algo me está pasando, igual que cuando estoy aquí, me está doliendo, eso, la cara que pone muchas veces es cara de, nosotros notamos que es cara de eso, es decir, no puedo más, me está doliendo. De pedir ayuda. Porque nosotros incluso nos frustramos de verlo tanto llorar, hay veces que nos hemos llegado hasta mosquear. Álvaro, ¿qué te pasa? Y te pones nervioso y él te mira como diciendo, es que no puedo. Nota el cambio de voz tuyo, nota cuando le riñen, nota él el cambio de voz y te pone la cara como diciendo que me vas a reñir después de... Todo eso es cosa de intuición nuestra, que es complicado de valorarlo, pero es cosa de nuestra, de... Intuición. Es complicado, vamos, yo te digo que... Vale. Pero habéis notado que cuando a lo mejor le reñí por algo tal cual, él pone, es decir, sí. Él cambia el gesto. Cuando a él le apetece o cuando pasa algo, él cambia el gesto como que se da cuenta de algo y a ti te hace que pensar. Porque como no lo hace siempre, ya dudas sobre ti de que si realmente lo entiende o no lo entiende. No, sí, claro. Dudas sobre ti. Sí, cuando él está, que lleva muchos días y ya tú estás, no llores. Y él hace así y cambia el gesto y se calla por un momento y te mira y luego llora más fuerte, como diciendo, me vas a reñir encima de todo, que yo soy el que estoy mal. Y yo eso sí lo noto en él. Vale, ¿habéis probado alguna vez en decir, vamos a probar durante 2 semanas en hacer vida como si nosotros supiéramos que él se está enterando? ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? No, yo no, es que no nos acostumbrado a la vida de cómo era Álvaro, ¿no? Le habla, sí, no, hombre, pero no... Sí, nosotros le hablamos como Álvaro, sí, ¿sabes? ¿verdad? Muchas veces, le hablas como si él no tuviera nada. Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Venga, vamos a comer. Yo qué sé, no... Tú intentas hacer una vida como si él se entera. No... Vale. Pero no es siempre, como tú dices, no es constante yo qué sé, ¿no? De Álvaro, lo hablamos, exactamente. Y le habla y venga, no hemos acostumbrado a como él es, de la manera que es, y hablarle de esa manera, de bien. Vamos, que como si fuera normal, para nosotros es normal, hablarle normal, a alguien normal. Pero, por ejemplo, ¿tú le has preguntado alguna vez a tu hijo si tiene hambre? Pues hombre, alguna vez le hemos dicho, tiene hambre, pero no se lo digo esperando la respuesta. ¿Sabes lo que te quiero? Es como... Le enseñas el bibi y le dices... Ahí está, le enseñas el bibi. Tiene hambre, Álvaro, quiere comer, pero es algo así siempre como... Además, cuando tú se lo dices a un bebé. Además que sabe cuando está colocado para comer y si no le da, empieza a inquietarse, a decir... Tú cuando le enseñas el bibi sabe que va a comer, ¿no? Sí. Vale, y además se empieza a inquietar. Sobre todo por la postura. Tú le pones una postura, él sabe que va a comer. Vale. Él sabe, eso lo has hecho las suficientes veces como para saber que si tú le dices sin enseñar el bibi vas a comer o quieres comer, él sabe lo que va. Por la postura, yo creo, es lo que más te digo, ¿no? Él sabe. Sí, pero tú decirle vamos a comer sin enseñarle nada y sin cogerlo. Si no lo has probado nunca, dímelo. Es que si no me pierdo.
Si no lo has probado... Es que no entiendo, yo no entiendo muy bien lo que me quiere decir. No, es lo que te quiero decir, que a lo mejor... Tú solamente respóndeme, que yo voy por otro sitio. Tú solamente me respondes. Yo voy por No, yo a lo mejor le doy más vuelta, ¿no? Que nunca le hemos dicho, venga, Álvaro, vamos a comer sin enseñarle nada, ¿no? A lo mejor... Eso. No. Y mirarle la cara para ver si él sabe que lo que viene ahora es No, comer. claro, no, esto no, pues siempre es, vamos a comer, pero ya lo estás cogiendo. Claro, porque tú das por hecho ya que no se entera. Ahí está. Tú ya te has interiorizado de que no se entera. Ahí está, pero te he dicho que nos vamos acostumbrados. Como él es así, Exacto, Álvaro, vamos, y cada vez que le coge el bibi ya lo coge y vamos a comer, Álvaro, pero ya cogiéndolo para comer. No pasamos por ahí, Álvaro, te voy a dar de comer y espera un rato. Comer? ¿O quieres comer? Correcto. No, es que ya lleváis una rutina de tal forma de que la rutina es esa. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa, vale. Ya está. Vale. Para mí, chicos, sería importante saber si se entera o no se entera. Sería muy importante. Ese sería el antes y el después. Sería muy importante. A lo mejor no nos lo hemos planteado nunca porque son ya muchos años, la rutina, el hacerlo, la responsabilidad del trabajo, los niños, lo que ahora se avecina y tal y cual, tal. Pero creo que sería importante saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a diseñar algo que lo pueda estimular, si realmente no los estimulamos porque no sirve, yo te digo que no te gastes el dinero. Por sí, no vale el por sí. Es, ¿sirve o no sirve? De verdad os lo digo. Entonces, esto no tiene por qué saberlo ya hoy, sino simplemente el planteároslo y decir, lo voy a intentar, lo voy a probar durante un par de semanas, y voy a observar ese indicador. Voy a observar, es decir, hablarle y decirle, Álvaro, ¿quieres comer? A lo mejor el primer día no se entera porque nunca ha hecho este ejercicio, pero a lo mejor le dice, Álvaro, ¿quieres comer? Enseñar bibi. Al día siguiente, Álvaro, ¿quieres comer? Enseñar bibi. Al día siguiente lo mismo, hasta que llega un momento que le digas, Álvaro, ¿quieres comer? Y veas cómo reacciona. Si él reacciona, aunque sea con un gesto, aunque sea con una mirada, aunque sea con un parpadeo, aunque sea con algo, ya está interactuando contigo. Yo necesito que interactúe. Yo necesito, para estimularle, ofrecerle cosas, es decir, yo no solamente le podemos estimular con luces y colores, si realmente él en su interior está creciendo y el problema es que no se puede comunicar con el exterior, podemos estimular la mente con ejercicios, con cosas, para que su día a día no sea aburrido, para que su día a día sea creciendo mentalmente, no que nos vamos a dar por hecho de que está en una silla de ruedas y ahí se va a quedar, o en una sillita y ahí se va a quedar y ya está, y cuando quiera comerle el señor Bibi. No, sino decir, ojo, que puede ser tal y lo que estáis diciendo, que yo estoy diciendo que si nos lo hemos planteado. Si no nos lo hemos planteado, para mí sería interesante saber si tenemos algún indicador de sospecha de que sí, que el niño se está enterando. Puede ser una mirada, un parpadeo, una sonrisa. Puede ser que un parpadeo para nosotros no es nada, pero para él puede ser un mundo. El hacer una mueca de sonrisa, para nosotros puede ser nada, pero para él puede ser un esfuerzo tremendo, porque las cosas aquí dentro no interaccionan, no están funcionando. Él no puede hacer esa expresión al exterior, ¿vale? Tampoco quiero que esto lo toméis como que os haga pisco, pensando de que hay algo ahí y luego realmente no lo sea. Pero no. yo realmente como ingeniero, lo que yo quiero es, si se hace algo y os vais a gastar un dinero o no lo ceden o lo que sea, realmente que funcione y que sirva, porque si no, no merece la pena trabajar por ahí, porque nada más que investigar en eso y adaptarlo a la casa y comunique con la casa, estamos hablando que eso es muy complicado. Entonces, si nosotros tenemos un indicador de que ustedes me decís la más mínima sospecha que pensáis que sí, yo me tiro al barro. Pero si me decís, no se entera de nada, es tontería hacerlo, no tiras por ahí porque no va a servir para nada. Entonces no dedicamos recursos a eso. ¿Vale? Yo creo que nos estamos centrando a lo mejor en lo que es la comida, de comer, ¿no? Que estamos hablando de eso, pero sí es verdad que yo creo que lo hablamos la otra vez, que muchas veces tú dices, Álvaro, como tú dices, y vuelve la mirada. Como que entiende, hay cosas que entiende, que a lo mejor no llego a saber si a lo mejor entiende lo que es comer, ¿no? Pero sí es verdad que... Pero no entiende eso, porque es un niño que lleva porque todo de ruedas y no se ha interactuado con niños de su edad, con el entorno, y él tú le vas a explicar a lo mejor que lo que es un teléfono móvil, él no lo va a entender. Él no sabe. No. Que él pero a lo que me refiero, a lo que yo me quiero referir con eso, que yo creo que él como interactúa, cuando él está bien, interactúa. Él tiene que estar bien.
interactúa por muchas cosas, con María, con la hermana, con nosotros, con esas cosas, pero sí es verdad que a lo mejor interactúa a lo que nosotros le hacemos, que son cosas más acostumbradas de... Nuestra rutina. Exacto, son cosas de, yo qué sé, tontería de Álvaro. Sí, pero es verdad que hay otros padres de niños con la enfermedad de Álvaro que dice que están consiguiendo el sí y el no con un parpadeo, enseñándole, mostrándole cosas. Eso es la vida. Que son muy importantes. Eso es la vida, chicos. Sí, es que... dice que llevan mucho tiempo y que ahora parece que no están consiguiendo. Yo cuando me lo contó la otra vez que me lo había dicho, yo decía, esto es imposible en Álvaro. Que a lo mejor es lo que tú dices, que no se ha trabajado. Sí. No lo sé, o que yo qué sé. Hay algunos que dicen que sí. A lo mejor será que nos hemos acomodado a la vida de Álvaro. Que no lo consiguen, pero es verdad que sí, a lo mejor yo siempre le he dedicado la misma rutina. Vamos a comer, el bibi, vale, ya yo noto que él me responde a que el bibi y ya está, y no espero al sí o al no. ¿Me entiendes? Vale, pero vamos, que me quedo tranquilo sabiendo que lo que yo estoy transmitiendo ya lo habéis pensado ustedes y tenéis sí. Bien, ya, genial, sí. Genial. Bueno, pues independientemente de eso, chicos, si le podéis dar una pensada a esto, genial, porque se pueden hacer cosas increíbles, se pueden hacer cosas muy interesantes, pero lo que no vamos a hacer es destinar tiempo y mucho menos dinero a cosas que realmente luego no vayan a servir. No vayan a servir. Si tú me dices, Antonio, es que yo creo que con el tiempo, no ahora, porque eso puede ser a lo mejor una ampliación a futuro, pero yo creo que con eso se queda siempre abierto a una ampliación. Exacto. Me dices, yo voy a conseguir que mi hijo diga sí o no con los ojos. Y yo te digo, y yo soy capaz de ponerle una cámara a tu hijo que reconozca el sí y el no de los ojos. Porque ya lo hemos hecho. Hemos hecho que nos reconozca una cámara a las manos y haciendo gestos con las manos que hagas cosas del sistema de motor. Con las manos, ¿vale? Y eso lo habíamos planteado para gente que estaba en la UCI, que hiciera gestos así con la cara de dolor y tal, para dar alertas y avisos y todo eso. Entonces, es interesante saber si realmente él puede trabajar con un sí o con un no, pero vamos, ahora mismo aunque tenga 8 años, para nosotros es mucho más chiquito que 8 años, porque no ha estado dentro de un entorno de juego, de tal, de cual, a lo mejor no conoce palabras, no, porque no hemos hecho eso porque el niño no es un niño normal. Entonces, no es que usted no lo ha dicho bien, sino que no es un niño normal donde en un entorno, en una guardería, pues un niño aprende más, una guardería normal jugando con otros niños y peleándose y tal y cual. Bueno. Entonces, sí, pero bueno, hombre, no es eso, pero Álvaro sí es verdad que siempre ha estado en guardería, colegio, él tiene su entorno, sí, a lo mejor. Tiene sus terapias muy marcadas. Pero en la guardería no era tanto, en el colegio sí es más porque tiene una clase especial donde trabaja nada más que con él. La guardería era más pero es verdad que Álvaro tiene mucho tiempo malo, que le interrumpe la terapia. ¿Las profesoras os han dicho si han detectado algún tipo de que lo que estaban trabajando, estaban haciendo, han hecho un gesto, una estimulación, ha dicho, mira, pues le gusta lo de esto que estamos jugando, esto? El otro día me lo estuve ya comentando porque habían estado trabajando los diferentes sonidos. Y me dice, Isma, hay algunos que le gusta y otros que no le gusta. Se lo pongo, se ríe, hay otros que se queda así y no le gusta. Y entonces me estuvo comentando esto y le pregunté, digo, pues a ver si te fijas bien y me lo vas mandando lo que tú ves que él responde más, a que le gusta y los que ve que le gusta menos. Luego el sonido tenemos un juguetito que lo tengo yo y lo tienen en el cole, que se llama de lluvia y ese le encanta a él. Ese siempre se lo pongo yo para estimularlo porque es el que más el seguimiento hace y siempre se lo ponemos tanto yo como en el cole. Y ella me dijo el otro día que había estado trabajando sonidos diferentes y eso, dice, había algunos que se reía un montón, dice, y otros que no le gustaba, se ponía serio y no le gustaba. Y entonces ya le dije yo que me los pasara. Yo siempre pienso lo mismo, que para que a lo mejor te en los olores, antes cuando le poníamos a oler el olfato, y también hay algunos que le gusta y se ve que él se acerca y hay otros que te pone cara rara y se aleja y también con el olfato también responde. Que lo que yo quería decir que también a lo mejor le coge un día que está Álvaro un poco peor y le pone los mismos sonidos y es capaz de no reaccionar a ninguno. Hombre, claro, cuando está con la crisis. Que uno quiere ir a trabajar y otro día no quiere ir a trabajar. Claro, y es lo que ha dicho Isma, que cuando está con la crisis se mete en su mundo. Lo para mucho, vamos a lo para mucho a él.
vamos a separar lo que es la crisis del resto de los días. Claro. Porque lo que queremos conseguir es que haya menos crisis, intentando buscar los patrones que busque dice Antonio, y los días que no hay crisis, poder estimularlo de alguna manera. Aprovecharlo. Eso sería Aprovecharlo, la guinda del pastel. Porque Eso sería la guinda del imagínate, por ejemplo, que hay un sonido que le gusta mucho. Podemos asociar ese sonido a cierta tarea que le guste hacer, por ejemplo, la comida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de cosas. El saber que esa música significa que va a comer, ya está interactuando con otra cosa más que antes no hacía. Todo eso son pequeños cosas, pequeños trozos, pequeños que se pueden ir consiguiendo.